esta noche. Amén. Amén, Osquitar. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios de los cielos, bendecimos tu nombre, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Te damos las gracias, Señor, por reunirnos en esta noche. Te pedimos que tú puedas dirigir la vida de Osquitar, Señor, y él pueda enseñarnos, Señor, que podamos aprender la importancia de ser miembros de la iglesia remanente. Señor, que cada uno tenga la inquietud en su corazón de aprender, de necesitar de las Escrituras. Padre de los cielos, toma nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Los ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces a empezar. Permítame, les comparto mi pantalla para que ustedes puedan ir a la presentación. Estamos entonces considerando, mis amados hermanos, este tema muy importante que tiene que ver con nuestro testimonio al mundo, ¿verdad? Pero para ubicarnos y recordar en dónde estamos, mis hermanos, este bosquejo es supremamente clave, ¿sí? Esto no lo podemos pasar por alto, siempre lo debemos como volver a retomar, recordar lo que estamos estudiando. Ha sido un tema muy extenso, sin embargo, son puntos muy importantes, mis hermanos, que nosotros como miembros de Remanente y como personas que desean ser parte de esta iglesia, es muy importante que nosotros podamos entender estos principios, ¿ok? Bueno, entonces hemos estado viendo en cuanto a amar a Dios con toda el alma, ¿sí? ¿Qué implicaciones tiene este mandamiento, este primer gran mandamiento? Y hemos hablado acerca de nuestra adoración al Señor, hemos hablado también nuestro andar delante del Señor y delante de las personas. Y en este momento estamos considerando nuestro testimonio al mundo, ¿sí? En la parte número 3. Y estamos viendo el primer punto que tiene que ver con resistiendo al mundo. Y con la ayuda del Señor, el próximo lunes estaremos viendo el segundo punto que tiene que ver con alcanzando al mundo. Ahora, una vez terminado esto, ya nos podemos ir a la segunda tabla, que tiene que ver con amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ahí, en este punto, vamos a considerar 3 aspectos importantes, que tiene que ver con nuestro prójimo dentro de la iglesia, nuestro prójimo que es cristiano, que no es parte de nuestra iglesia, y también nuestro prójimo no creyente, las responsabilidades que nosotros tenemos con estas personas, con nuestro prójimo. Amén. Estos son puntos claves y muy importantes para que nosotros podamos tener un entendimiento muy amplio acerca de las responsabilidades que nosotros tenemos como miembros de una iglesia. ¿Ok? Es muy importante esto, mis hermanos. Muy bien, entonces vamos a nuestro estudio de esta noche. Estamos considerando este primer punto que tiene que ver con resistiendo al mundo. Amén. Resistiendo al mundo. Y bueno, volvamos a leer porque nos hemos basado en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Está basado este estudio en estos versículos muy conocidos por todos nosotros. Y vamos a leer, miren lo que dice. Esta es una versión, la versión Biblia de las Américas. Dice así: por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amén. Hace 15 días consideramos el primer punto. Yo dividí este tema en 3 puntos claves, ¿sí? Que nos muestran estos 2 versículos. El primero de ellos era mi actitud para con Dios. Hablamos acerca del versículo 1, 12:1, ¿sí? Y bueno, y ahí consideramos algunos puntos que pudimos rescatar acerca de este versículo, ¿sí? Que tiene que ver con una entrega total, completa,
una adoración completa al Señor, cuando el apóstol Pablo dice aquí: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, concluíamos que esta palabra racional, ¿sí?, tiene que ver con la palabra lógica o lógico en el original. Y decíamos que una persona que rinde totalmente su vida al Señor, rinde su cuerpo, su vida, todo su ser, ¿sí?, en completa adoración al Señor, no solamente basado en un tiempo limitado, sino en un estilo de vida, en una práctica diaria de constante adoración y vida para el Señor, es una persona que levanta un culto racional, que es algo lógico, que es lo más racional que nosotros podemos hacer, que es lo más lógico que nosotros podemos hacer como seres humanos. El poder de verdad rendirnos al Señor completamente, vivir una vida totalmente entregada al Señor, ¿ok? Bueno, esto es básicamente lo que mirábamos, aunque detallamos algunas palabras en este primer versículo, ¿sí? Espero que ustedes las puedan recordar. Y hoy entonces vamos a mirar los dos puntos que nos restan de este tema. Entonces, en segundo lugar, vamos a considerar lo que se debe evitar y lo que se debe hacer, ¿ok? Y por último, vamos a ver el resultado, ¿ok? Y estos dos puntos están en el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos. Así que volvamos nuevamente a leer. Miren lo que dice: y no os adaptéis a este mundo, sino que dice el versículo: transformaos por medio o mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, recuerden, estamos considerando este tema de resistir al mundo, resistiendo al mundo, ¿sí? Y como yo les mencionaba, en Juan capítulo 17, en el versículo 15, el Señor Jesucristo ora por nosotros, por sus discípulos, y le pide al Padre que no los quite del mundo, sino que los proteja del maligno. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos viviendo en medio de un sistema maligno, como estudiábamos también, donde Satanás es el príncipe de este mundo, donde él tiene autoridad dada por Dios, obviamente, pero que él no puede hacer nada, absolutamente nada, si Dios no se lo permite. Sin embargo, en la soberanía de Dios, Satanás viene a ser como un instrumento aún de parte para Dios, para obrar en medio de este mundo y de esa manera cumplir el propósito y el plan de Dios que trae gloria a su nombre, ¿ok? Sin embargo, mis amados hermanos, nosotros, al ser parte de la iglesia de Cristo, a ser parte ahora del pueblo del Señor, venimos a enfrentarnos una batalla, a enfrentar una guerra con el sistema de este mundo. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, sin embargo, tenemos que enfrentar cada día las tentaciones, cada día la opresión, el que este mundo muchas veces nos atrape a través de su sutilidad, a través de sus pensamientos, a través de las artimañas que Satanás utiliza, ¿sí?, con el fin de destruir la obra del Señor en la vida de cada uno de sus hijos. Entonces, mis amados hermanos, nuestra responsabilidad como miembros del nuevo pacto, como miembros ahora ser pertenecientes a la familia de Dios, nuestra responsabilidad es de resistir al mundo. Y para eso, Dios nos ha dado su palabra. Y como dice aquí en Romanos, no debemos adaptarnos a este mundo, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a
mis hermanos, a considerar este segundo punto, lo que se debe evitar y lo que se debe hacer. ¿Ok? Lo que se debe evitar y lo que se debe hacer. Muy bien, entonces en este versículo 2, como lo acabamos de leer, Pablo les muestra a los oyentes y a los lectores qué es lo que se debe evitarse y qué es lo que se debe y qué es lo que debe hacer un creyente para resistir el sistema de este mundo. Aquí Pablo está dando un mandamiento positivo, pero también un mandamiento negativo. ¿Ok? Entonces vamos a considerar esos dos puntos en este versículo. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, lo que se debe evitar. ¿Ok? Lo que se debe evitar. En otras palabras, el mandamiento negativo, ¿sí? Que Pablo no, les da en ese tiempo a los romanos y que hoy también es para nosotros una advertencia muy importante que nosotros lo debemos considerar, ¿ok? Y miren lo que les dice Pablo: no os adaptéis a este mundo, ¿ok? No os adaptéis a este mundo. Entonces, lo que debemos evitar. Nosotros sabemos, mis amados hermanos, que esta iglesia en Roma era una iglesia muy espiritual, una iglesia que realmente había conocido al Señor. Pablo halaga a esta iglesia, Pablo amaba a los hermanos de esta iglesia, aunque Pablo no pudo conocer, ¿sí?, de una manera física, de una manera presencial a estos hermanos. Sin embargo, él sentía un amor muy grande por los hermanos, porque el testimonio de esta iglesia en Roma era un testimonio muy bueno, ¿sí?, por parte de los creyentes de esta iglesia. Sin embargo, mis amados hermanos, nosotros sabemos, a la luz de la Biblia y en nuestra propia experiencia, que a pesar de que una persona conoce verdaderamente al Señor, sin embargo, aún todavía el pecado mora en nosotros. Amén. Mora en nosotros. Y por esta razón, el apóstol Pablo da esta recomendación, da este mandato a los miembros de la iglesia en Roma para que ellos puedan estar alertas, para que ellos no se puedan confiar de pronto en su capacidad o en su espiritualidad o en lo que ellos ya ganaron de parte del Señor en sus vidas, sino que ellos, al estar en este mundo, al pertenecer y a ser parte, en cierta manera, en ese sentido, del sistema de este mundo, al no estar aislados, sino al ser parte de este mundo y vivir en medio de este mundo, nosotros debemos entender una cosa muy importante, ¿ok? Que aunque estamos en el mundo, nosotros debemos procurar no adaptarnos al sistema de este mundo, no amoldearnos al sistema de este mundo, no, como dice Efesios 2, no ser guiados, no ser arrastrados por las corrientes de este mundo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, nosotros como miembros de una iglesia, a pesar de que Dios nos ha regenerado, Dios nos ha cambiado, Dios ha transformado nuestro corazón, mis hermanos, debemos entender que aún el pecado mora en nosotros y que este mundo, ¿sí?, el sistema de este mundo, el pensamiento de este mundo puede atraer fácilmente nuestro corazón, nos puede seducir y nos puede distraer de lo que realmente es importante. Sus pensamientos, sus filosofías pueden influenciar nuestra mente, nuestro corazón y podemos adaptarnos al pensamiento y al sistema de este mundo sin aunque nosotros nos demos cuenta. Amén. Por eso es muy importante este mandamiento en el sentido negativo que Pablo le dice a esta iglesia. Lo que nosotros debemos evitar, mis amados hermanos, es adaptarnos a este mundo. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo dice, no os adaptéis a este mundo, ahora sí, vamos a poner la presentación. Pablo está advirtiendo al creyente de ceder ante las diversas manifestaciones de mundanalidad por las cuales está continuamente rodeado.
¿Ok? Eso es lo que está haciendo Pablo. Está haciendo una advertencia a los creyentes, a las personas que han conocido al Señor, de esas manifestaciones mundanas por las cuales estamos continuamente rodeados. Por ejemplo, el uso de un lenguaje ofensivo, la lectura de libros inmundos o con pensamientos antibíblicos, antimorales, el uso de atavíos o de vestimenta tentadora, el disfrutar de pasatiempos cuestionables, la asociación con cierto nivel de intimidad con compañeros o personas que no son creyentes. Y bueno, podemos extender mucho más la lista. Son miles de factores que pueden afectar nuestra relación con Dios, que nos pueden llevar a nosotros, mis amados, a dejar esa comunión maravillosa con el Señor, de olvidarnos del versículo 1 que tiene que ver con rendir mi vida completamente como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, ¿sí? Y fácilmente ser seducido por este mundo, ser seducido por los pensamientos de este mundo, por las mentiras de este mundo y empezar a dejar las cosas del Señor. Entonces, nosotros como creyentes no estamos exentos de esto. No, tú no puedes decir, no, la salvación no se pierde, entonces yo voy a ser inmune a las cosas de este mundo. No, no podemos pensar de esa manera. Yo sé que la salvación es un regalo de Dios, ¿sí? Y un verdadero creyente no pierde su salvación. Sin embargo, la Biblia y el Nuevo Testamento está cargado de advertencias para los hijos de Dios, con el propósito de que nosotros, mis amados hermanos, no podamos ser influenciados, ¿sí? Por las corrientes de este mundo. Es más, la enseñanza apostólica, ¿sí? El Nuevo Testamento está totalmente cargado de advertencias, de mandamientos, con el propósito de que los hijos de Dios cada día, ¿sí? Vayan creciendo y santificando su vida y que su carácter sea cada día conformado al carácter de Cristo. Esa es nuestra meta. Eso es el por qué estamos reunidos en esta noche. Es porque pertenecemos a una iglesia, mis amados. Esa es la razón por la cual nosotros debemos estar siempre refundidos en las Escrituras. Siempre debemos estar expuestos a la verdad, porque somos personas vulnerables, porque podemos caer fácilmente en las artimañas del enemigo, ¿ok? Y él, como el príncipe de este mundo, utiliza este sistema de mentira con el fin de engañar pues a las personas que no conocen al Señor, que ya están bajo su poder y bajo sus manos, pero también quiere dañar la obra del Señor en la vida de sus hijos. Amén. Así que no podemos nosotros engañarnos, ni tampoco pensar que estamos exentos a caer, mis amados. Necesitamos de verdad entender esto con mucha prudencia, con mucha atención, las advertencias que el Señor nos hace a través de su palabra. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí Pablo, con esta frase, no os adaptéis a este mundo, ¿sí? Pablo está presuponiendo que el mundo posee un esquema que lo caracteriza, una forma de vida contraria a la santidad y a la palabra de Dios, ¿sí? Pero también Pablo está asumiendo que el creyente se encuentra en peligro de amoldarse a un momento dado a ese esquema, ¿ok? Eso es lo que Pablo está haciendo. Él está presuponiendo, ¿sí? Cómo el mundo es en cierta manera, cómo es el sistema de este mundo. Como nosotros sabemos y conocemos, mis amados hermanos, este mundo o el sistema de este mundo se va en contra, ¿sí? En contra de la santidad de Dios, en contra de la palabra de Dios.
Y hoy, sobre todo, estamos viviendo una época totalmente difícil, ¿sí? Donde en países se aprueba el aborto, donde en países se está aprobando matrimonio de personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Nosotros estamos siendo atacados de diferentes maneras, de diferentes lugares, ¿sí? Se está atacando directamente la familia tradicional, la familia bíblica establecida por el Señor, etcétera, etcétera, mis amados. Hoy estamos viviendo toda esa clase de persecución en el sentido, no de que te maten porque eres cristiano, pero sí en un sentido filosófico, en un sentido de pensamiento, donde ideas, ideologías se están metiendo aún en la misma iglesia, ¿ok? Entonces, si nosotros no tenemos un discernimiento en nuestra mente, nosotros no estamos continuamente llenándonos de la verdad de la palabra, entonces fácilmente vamos a caer presa de este sistema. Fácilmente vamos a moldearnos, adaptarnos al pensamiento de este mundo. ¿Ok? Fácilmente. Por eso Pablo presupone esto y lo que Pablo hace es como advertir a la iglesia del peligro en el que nosotros nos encontramos. ¿Ok? Estamos en un peligro constante. Si nosotros dejamos la oración, si nosotros dejamos el congregarnos, si nosotros dejamos las escrituras, el estudiar la palabra de Dios con responsabilidad, mis amados, entonces fácilmente nuestro corazón, al tener aún pecado en nuestras vidas, podemos amoldearnos a este mundo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, algo interesante aquí también que debemos notar en este primer punto, en la parte negativa, recuerden, estamos en lo que no debemos hacer, ¿sí? El lenguaje que Pablo usa, ¿sí? En este versículo, esta palabra que se traduce mundo en el Nuevo Testamento, aquí Pablo hace un cambio, no utiliza la palabra mundo, aunque esta versión lo traduce de esa manera. Si no me equivoco, la Reina Valera traduce como siglo, ¿sí? Que es como la manera más exacta en el original, ¿sí? Entonces miren aquí como dice, Pablo no usó en este versículo la palabra que generalmente se traduce mundo en el Nuevo Testamento, sino otra palabra que podemos traducir como siglo o como edad, ¿ok? Entonces hay variaciones en la traducción y en el lenguaje. Hay, por ejemplo, en 1 de Juan, ya vamos a leer este versículo, Juan utiliza en cierta manera la palabra mundo, que en el original es cosmos, ¿ok? Pero aquí Pablo está utilizando otra palabra que se la puede traducir como mundo, pero más precisamente es la palabra siglo o edad. Y esto es muy interesante, es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de siglo, ¿sí? Cuando hablamos de siglo, no os conforméis a este siglo, se está incluyendo todo aquello que se encuentra en este lado de lo que comúnmente nosotros llamamos la eternidad, ¿ok? Ya voy a explicar qué es lo que significa esto, pero me gustaría que leamos Gálatas 1:14, porque aquí en Gálatas 1:14 también Pablo utiliza esta misma palabra, ¿sí? Pero añade algo mucho más interesante. No sé si, Alicia, ¿me puedes ayudar a leer mientras yo lo busco acá? Gálatas 1:4, perdón. Gálatas 1:4. Gálatas 1:4, ¿verdad? Sí. Jesús entregó su vida para librarnos de nuestros pecados según el deseo de Dios,
nuestro Padre para rescatarnos de esta época de maldad en que vivimos. Muy bien. Ahí en tu versión dice época, que es similar, ¿ok? En la versión que yo les voy a leer, en la Biblia de las Américas, aquí también lo traduce como siglo. Sí, Gálatas 1:4 dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pero noten bien aquí lo interesante de Gálatas 1:4 es que aquí Pablo añade algo o una característica a esta época o a este sistema, ¿sí? Recuerden, cuando hablamos del mundo, no hablamos del mundo en sí general, del cosmos, sino estamos hablando del sistema, de la época, del siglo. Y noten bien lo que dice Pablo en Gálatas 1:4, dice que este presente o este siglo es malo. Amén. Ahí está dando una característica. Es un siglo malo, es un sistema malo, es un sistema diabólico, ¿ok? Que lo tiene controlado Satanás, el príncipe de este mundo, ¿ok? Noten bien, eso es muy importante. Entonces, no os conforméis a este siglo malo, ¿ok? Ok, y como les mencionaba, este siglo incluye todo aquello que se encuentra en este lado de lo que nosotros llamamos eternidad. De manera que la característica esencial de este molde o esquema es la temporalidad. ¿Sí? Este siglo malo es algo temporal, ¿ok? Entonces, los hombres mundanos son aquellos que han hecho de esta vida presente su porción, su prioridad, ¿ok? Entonces, aquellos que no conocen al Señor, aquellos que rechazan a Cristo, este siglo malo para ellos es su prioridad, para ellos es su porción, ¿ok? Entonces, cuando toman una decisión, lo hacen considerando primeramente la forma en que afectará sus vidas aquí y ahora. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquellas personas que viven lejos del Señor, aquellas personas que rechazan a Cristo, ¿sí? Son aquellas personas que las decisiones que toman, el esfuerzo que ellos hacen es exclusivamente con el propósito de qué beneficios puede traer a su vida en el ahora, en el aquí, en este siglo, ¿sí? En este siglo temporal que nosotros conocemos, sabemos a la luz de la Biblia que es pasajero, pero que para aquellas personas que no conocen al Señor es su prioridad, es su vida. Trabajan para, qué sé yo, tener un mejor estilo de vida, ¿sí? Se esfuerzan para irse, qué sé yo, de paseo, para buscar el deleite y el placer de las cosas de este mundo, ¿ok? Hay frases incluso que son muy comunes, como dicen, bueno, es en el lenguaje ecuatoriano, ¿verdad? Es chulla vida, vivamos la vida como si fuera el último día, ¿sí? Ese es el pensamiento mundano, ¿ok? Ese es el pensamiento de este siglo. ¿Por qué? Porque sus decisiones están basadas no en la eternidad, sino en lo temporal, en este siglo malo. Por eso es muy interesante que nosotros consideremos esto. Ahora, miremos lo que dice Mateo 6, ¿sí? Y nos vamos a tener mucha más claridad acerca de lo que estamos hablando. Mateo 6, verso 31 al 34. Fer, ayúdame, por favor, a leer Mateo 6, verso 31 al 34.
Amén. ¿Quién son los que están buscando todas estas cosas? Lo que dice el verso 32. ¿Quién son los que buscan ansiosamente en la versión de las Américas, la que yo tengo? Dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Sí? ¿Quién dice? Los gentiles, aquellos que no conocen al Señor, aquellos que no son parte del pueblo de Dios. Amén. Ellos son los que buscan ansiosamente todas esas cosas, pero aquellos que confiamos en el Señor, aquellos que vivimos en Cristo, en su palabra, dice que no nos debemos preocuparnos diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles son los que buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero ¿cuál es la visión, la vida de un creyente verdadero? ¿Qué es lo que hace? Dice, pero buscar primeramente su reino y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis, dice el Señor, por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástate a cada día, o bástele, dice aquí, a cada día sus propios problemas. Amén. Entonces, este siglo malo, está hablando de una edad temporal, de un tiempo donde los incrédulos, los que rechazan a Cristo, son los que viven cada día por buscar sus propios beneficios, ¿ok? Y esa manera temporal de pensar no debe estar en nosotros, amén. Nosotros, miren lo que dice Colosenses 3:2, Colosenses 3:2, miren lo que dice la palabra de Dios. Colosenses 3:2. Les leo rapidito. Dice, miren, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Ok? Poned la mira en las cosas de arriba, o fijad la mirada, o fijad, en el original dice, fijad su mente en las cosas de arriba. ¿Ok? Eso es no amoldearse a este siglo. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, en las Escrituras vemos el caso de Esaú, ¿sí? Ustedes conocen la historia de Esaú, ¿verdad? Que por una sola comida vendió su primogenitura. Aún en Hebreos 12:16, tú lo puedes leer, habla acerca de Esaú. Porque imagínate que él, a la hora de tomar una decisión trascendental, muy importante en su vida, Esaú consultó con su estómago y estuvo dispuesto a desechar su condición de primogénito, imagínate, la cual conllevaba muchas bendiciones espirituales, con tal de satisfacer el hambre física que sentía en ese momento. Es básicamente lo mismo, ¿ok? Cuando nosotros tomamos decisiones egoístas y vivimos simplemente porque el día nos mueve, nos lleva, ¿sí? Porque en este mundo nos va arrastrando con su pensamiento, con su mentira. Y tomamos decisiones así como Esaú, vendiendo nuestra primogenitura por algo pasajero, por algo que no es trascendente, por algo que no te edifica, por algo que aún puede llevarte a la perdición. Entonces, estamos siendo amoldeados por este mundo, ¿ok? Estamos siendo llevados por las corrientes de este mundo. Debemos tener mucho cuidado. Ahora, yo te leo otro versículo. Yo les voy a leer. Permítanme, estoy buscando. Miren, por ejemplo, lo que le dijo el Señor Jesucristo a Pedro en Mateo 16:23.
miren lo que dice, es súper fuerte las palabras del Señor, pero miren lo que, el punto de aquí, ¿no? De este texto, dice Mateo 16:23. Pero volviéndose él, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Ok? ¿Sí? Quítate delante de mí, Satanás, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Ok? Otro versículo, Filipenses 3:19 y 20. Dice: cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. El verso 20 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero miren el verso 19, es muy fuerte también. Dice: cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Lo que le pasó a Esaú, pensó en una necesidad temporal, en una necesidad que en ese momento tenía mucha hambre, y no le importó negociar algo tan valioso para él, que era su primogenitura, con el fin y con el propósito de satisfacer simplemente una necesidad temporal que lo podía hacer en otro momento, porque él podía simplemente preparar su propia comida y satisfacer su necesidad. Sin embargo, él estuvo dispuesto a negociar lo más importante que él tenía por un plato de lentejas. Ahora, ¿cuántos de nosotros o cuántos que se dicen ser creyentes toman esa misma decisión? A veces por un placer temporal, por satisfacer los deseos de nuestra carne. ¿Sí? Podemos negociar las bendiciones maravillosas que tenemos en Cristo. Y fácilmente somos seducidos y moldeados por este mundo. Bueno, y podemos hablar muchas implicaciones, muchas cosas aquí. Pero el punto, mis amados hermanos, es que nosotros como creyentes, nuestra mirada no debe estar puesta en las cosas de este siglo malo. Nuestra vida está en lo eterno. Por eso el Señor dice: no te preocupes, porque los gentiles son los que viven de esa manera, ansiosos, preocupados, afanados. Pero tú debes confiar en mí. Yo conozco tus necesidades. Yo sé que tú necesitas comer. Yo sé que tú necesitas alimentarte. Yo sé que tú necesitas traer el sustento a tu casa y a tu hogar. Pero no tomes decisiones temporales que te pueden afectar la relación o tu relación con el Señor. Porque eso es amoldearse a este siglo. Y bueno, y como mencionábamos anteriormente, tiene que ver con todo un sistema mentiroso gobernado por Satanás mismo, que puede llevarnos a nosotros a distraernos. Puede ser un pasatiempo, como decíamos aquí, cuestionable. Tú puedes vender tu bendición por estar todo el día viendo televisión, por estar todo el tiempo en redes sociales, por estar perdiendo tu tiempo en miles de cosas que este mundo te ofrece. Simplemente porque por satisfacer una necesidad temporal, ¿ok? Por satisfacer una necesidad de mi carne, de mi ego, de lo que yo quiero. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado de amoldearnos a este mundo, mis amados hermanos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hemos visto
el aspecto negativo del mandamiento, lo que nosotros debemos evitar. Ahora vamos a la parte positiva, lo que Pablo nos dice, nos recomienda que hagamos para resistir a este mundo. No, todavía ahí tenemos más acá. Tenemos más tela que cortar. Permíteme hacer esta pregunta antes de ir a la parte positiva, ¿ok? ¿Por qué razón Pablo advierte a los creyentes? Hay dos razones. La primera razón es la razón más principal, ¿ok? La razón principal por la que Pablo advierte en contra de dejar que uno sea moldeado según el criterio de este tiempo malo, de este siglo malo, es que el interés principal del hombre nunca debe ser vivir solo para sí mismo. El hombre o el creyente debe vivir y hacer todo para la gloria de Dios. ¿Ok? Esta es la razón principal por la que Pablo nos advierte a que nosotros debemos resistir a este mundo, no moldearnos al sistema de este mundo, al pensamiento de este mundo, a la tentación de este mundo, al criterio de este mundo, etcétera, etcétera. Por una razón que es supremamente importante. Nosotros fuimos creados para dar la gloria a Dios. Pero cuando somos moldeados por este mundo, por el criterio de este tiempo malo, entonces todas las cosas, todos los anhelos y todas las decisiones cambian, porque siempre vamos a estar pensando en nuestro propio beneficio, en nuestra propia gloria. Y ahí, mis amados hermanos, el hombre comete el error más grave, el error más horrible, el pecado más horrible que puede existir, que es quitarle la gloria a Dios, que es vivir para sí mismo y dejar de hacer las cosas para la gloria de Dios, porque 1 Corintios, como dice ahí, 10:31, todos lo conocemos. Miramos por favor lo que dice 1 Corintios 10:31. Ya sea que comáis, dice Pablo, o que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, por esa razón, Pablo nos advierte y nos dice, no os amoldéis a este siglo malo. Porque si ustedes se amoldan a este siglo malo, empiezan a vivir bajo la corriente de este siglo malo, ya es algo que, en primer lugar, ustedes están totalmente alejados del propósito por el cual Dios los creó. Todo lo que ustedes hacen deben hacer para la gloria de Dios. Comer o beber, lo más básico. Pero cuando nosotros vivimos siendo moldeados por este siglo malo, influenciados por este siglo malo, entonces dejamos la gloria de Dios, dejamos de vivir para Él y empezamos a vivir para nosotros mismos, como Esaú. Esaú es un ejemplo muy claro aquí. Esaú vivió para sí mismo, quiso satisfacer su necesidad de hambre, ¿sí? Y simplemente estuvo dispuesto a negociar lo más importante para su vida. Ahora nosotros, mis amados, debemos tener mucho cuidado con esto. Ahora, pero hay otra razón también. En primer lugar, que es la más importante, fue esta. Pero hay otra razón, que es la siguiente. La segunda razón es esta. Escuchen bien, ceder constantemente a la tentación de ser moldeado según el criterio de este mundo o de este siglo malo, la persona va a terminar en una amarga desilusión. Amén. Por eso Pablo advierte a los creyentes y hoy su palabra nos advierte a nosotros. Vamos a quedar totalmente desilusionados, frustrados, devastados, terminados si tú confías en este mundo. Miremos lo que dice
Primera de Corintios, o Primera de Juan 2:17, que es el versículo más conocido. Primera de Juan 2:17, miren lo que dice. Leámoslo desde el verso 15. Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ¿sí? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Noten bien esto. Y miren lo que dice ahí, verso 17. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ok? El mundo pasa. El mundo se va a terminar. Este tiempo se va a acabar. Este es algo temporal. ¿Sí? La satisfacción mundana, carnal, pecaminosa, solamente dura un momento. ¿Ok? Solo es cuestión de tiempo de que todo acabe. Primero de Corintios 7:31, mis hermanos. Miren lo que dice Pablo aquí. Y los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera, dice Pablo. Es pasaje, es una apariencia, es una ilusión. Es como, no sé si tú has visto en algunas películas, cuando una persona está en un desierto, ¿sí? Y está sedienta, está llena de una necesidad profunda de agua. Y bueno, y por esa sed que tiene y por el calor intenso del desierto, esas personas esa persona empieza a alucinar, ¿verdad? Empieza a ver desde allá un oasis, un manantial con agua cristalina, y esa persona empieza a correr, empieza a desesperarse por llegar pronto a ese oasis para llegar a tomar agua, ¿sí? Pero cuando esa persona se acerca, simplemente era una ilusión y todo se desvanece, ¿ok? Es lo mismo que Pablo está diciendo aquí en Primera de Corintios. Es algo pasajero, es simplemente una ilusión lo que este mundo nos ofrece, mis hermanos. Tú no puedes, como creyente, dejarte fascinar, dejarte seducir fácilmente por el sistema de este mundo. No podemos permitirlo. Si tú continuamente eres seducido por la filosofía de este mundo, por el pensamiento egocéntrico de este mundo, centrado solamente en el beneficio propio, el de buscar tus propias satisfacciones egoístas, entonces va a llegar un momento, va a llegar un tiempo donde todo se va a terminar, donde todo se va a acabar. Porque la Biblia dice claramente que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Por esa razón, Pablo les advierte a los creyentes a que no se amolden a este mundo, a que no vivan siendo arrastrados por las corrientes de este mundo. Amén. Entonces, dos cosas importantes que vemos aquí por el cual Pablo advierte a esta iglesia, ¿sí?, de adaptarse a este siglo malo. Ahora, vamos por el segundo punto, ¿sí?, que tiene que ver con el mandamiento en el aspecto positivo que vemos aquí en el versículo, lo que debemos hacer. Dice el versículo, si no transformaos mediante la renovación de nuestra mente. El aspecto negativo era, no os amoldéis a este mundo, y el aspecto positivo es, si no transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Ahora, Pablo se está enfocando
en el ser interior del hombre, ¿sí? Lo que se requiere es una transformación, un cambio interior, la renovación de la mente. Es decir, no solo un cambio de información superficial en nuestra mente o en nuestro cerebro físico, ¿sí? Sino Pablo se está refiriendo a la disposición interna del corazón. Aquí yo quiero que me presten mucha atención. Aquí Pablo no está diciendo que nosotros debemos cambiar, ¿sí? Simplemente de información. Esto es malo, ahora esto es bueno, ¿sí? Deja de pensar de esa manera, ahora piensa en esto. No, eso es lo que no dice el versículo, sino Pablo está hablando de una transformación interna en nuestra manera de pensar, ¿sí? Es una renovación constante. Ya vamos a mirar algunos puntos aquí que nos muestra esta parte del versículo, ¿sí? Pero aquí lo que yo quiero enfatizar es que Pablo se está refiriendo al ser, ¿sí? A la disposición interna del corazón de una persona. Ahora, vamos a mirar 3 detalles muy importantes que nos muestra esta parte del versículo. Es importante que nosotros prestemos mucha atención a la forma exacta a la que el apóstol Pablo se está expresando en esta exhortación. Noten bien, en primer lugar, ese verbo transformaos está en tiempo presente. Eso debemos considerar. Muy importante. Tiempo presente. ¿Sí? Es decir, Pablo lo que nos está diciendo es que debemos seguir permitiendo que Dios nos transforme. ¿Sí? Esta transformación no debe ser un asunto de impulsos o de emociones, en que un día sí y otras veces no, sino debe ser una transformación continua. ¿Ok? Debe ser una transformación constante, donde nosotros debemos permitir que la palabra de Dios more en abundancia en nuestras vidas y que a través de la palabra el Espíritu Santo vaya transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de mirar las cosas. Ahora, esta palabra transformaos en el original es una palabra muy conocida para nosotros, que es metamorfosis, ¿ok? Metamorfosis. Y tiene una conexión preciosa, por ejemplo, con 2 de Corintios 13, 18. Miremos, por favor. 2 de Corintios 13, 18. Miren lo que dice, es un versículo que todos lo sabemos. Y aquí sí voy a compartir mi pantalla para que veamos la misma palabra que Pablo está utilizando. Noten, verso 18. Pero nosotros, dice, todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo, la gloria del Señor. Miren lo que dice Pablo. Estamos siendo, ¿qué? Transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Aquí utiliza esta misma palabra, transformados o metamorfosis. Ustedes saben la metamorfosis, ¿verdad? Es una palabra que se utiliza mucho en ciencias, ¿sí? Y sobre todo en el hecho de que una oruga se convierte en una mariposa, pero es un proceso que este animalito tiene que sufrir, ¿sí? Para llegar a ser una mariposa preciosa. Antes era un gusano no tan hermoso, no tan atractivo a la vista, pero después de sufrir esa metamorfosis, ¿sí? Después de un tiempo, ese gusanito, esa oruga, se convierte en una hermosa mariposa, ¿ok? Entonces, es básicamente lo mismo que pasa en nuestra vida. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados,
¿sí? Éramos hijos de ira, éramos llevados por las corrientes de este mundo, pero ahora viene Cristo a nuestras vidas, hace ese milagro maravilloso en nuestras vidas de regenerarnos, pero aún el pecado mora en nosotros, el remanente de pecado aún está en nuestras vidas y estamos en ese proceso de santificación, ¿ok? Por eso Pablo dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a la misma imagen. Noten bien la manera como Pablo utiliza también el tiempo en el verbo transformados. Sí, así como en Romanos 12 está en verbo presente, de igual manera aquí en 2 de Corintios. Estamos siendo transformados, o sea, estamos en ese proceso de metamorfosis. Aún tú y yo no estamos ya no estamos ¿cómo te digo? En el punto perfecto, ¿sí? De ser una mariposa hermosa. Aún tú estás en ese capullo donde Dios te está moldeando, donde Dios está tratando con tu carácter, con tu vida, con tus hábitos pecaminosos, y aún necesitas ser transformado en tu vida, ¿ok? Aún necesitas ser cambiado en tu vida. Por eso Pablo utiliza tiempo presente, estamos siendo transformados. No dice ya soy transformado, sino estoy en ese proceso de transformación, ¿sí? En la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Te das cuenta? Entonces es la misma idea que Pablo nos muestra en Romanos capítulo 12, verso 1, la misma idea. ¿Ok? Mis amados, entonces, número 1, Pablo está utilizando tiempo presente, pero también hay algo muy interesante aquí. El verbo que se utiliza, ¿sí? Aquí en este texto está en voz pasiva. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué es lo que por qué Pablo utiliza un verbo en voz pasiva? O sea, cuando habla de voz pasiva, está hablando acerca de que nosotros no tenemos ningún asunto aquí, ¿sí? De que nosotros, como lo menciona la palabra, pasiva, tú tienes que estar con los brazos cruzados, ¿sí? Aquí no hay un asunto que tú tienes que ver, ¿sí? Por eso una transliteración o una manera de transliterar este versículo sería de esa manera: dejaos transformar, ¿sí? Entonces, la transformación, mis amados, es básicamente una obra del Espíritu Santo, como hablaba 2 de Corintios 3:18. No es otra cosa que la santificación progresiva en la vida del creyente. Es la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Por eso Pablo dice, déjate transformar, déjate cambiar por el poder del Espíritu Santo en tu vida, ¿ok? Ahora, aquí hay algo muy importante que nosotros no debemos pasar por alto. El Espíritu Santo y la Escritura trabajan juntos. O sea, tú no puedes decir, no, es por ósmosis mi transformación. Es porque tuve un sueño, por eso fui cambiado. Porque Dios me reveló algo nuevo y por eso mi vida es cambiada. Nada que ver con esas cosas. Aquí no hay nada de misticismo. Aquí es la obra del Espíritu Santo a través de la Escritura en nuestras vidas. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces, en primera instancia, Pablo utiliza un verbo en voz pasiva. Es decir, que el Espíritu Santo trabaja en ti y trabaja en mí en esa obra de transformación, de santificación progresiva. Pero es muy interesante también aquí otra cosa que no podemos pasar también por alto.
que también el verbo que utiliza Pablo tiene un modo imperativo. Y esto es algo muy extraño, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, o sea, es pasivo o es imperativo, o es algo que yo tengo que hacer, o es voz pasiva o es voz activa, una de dos. Pero es muy interesante cómo Pablo utiliza este lenguaje de esas dos maneras, ¿sí? Por un lado, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, transformándonos, cambiándonos, pero por otro lado, los creyentes no son completamente pasivos. Es decir, su responsabilidad no queda cancelada. Debemos permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nuestros corazones, pero nosotros también debemos cooperar al máximo de nuestra capacidad para ser transformados. Amén. Entonces, por un lado, en un sentido, el Espíritu Santo obra en tu vida, ¿sí? Para que tú seas transformado a la imagen de Cristo, pero por otro lado, en otro sentido, tú eres responsable de tu crecimiento espiritual. Tú eres responsable también de tu santificación, como lo estudiábamos en 2 de Pedro 1. Tú eres responsable de cooperar con tu vida, con tu disciplina, con separar un tiempo en las Escrituras, con ser intencional contigo mismo para poder crecer. ¿Ok? Es algo muy maravilloso el lenguaje que Pablo utiliza. A veces nosotros podemos decir, bueno, en cierta manera hay una contradicción, pero no es así. La Biblia dice que el Señor pone el querer como el hacer bajo su maravillosa voluntad. ¿Sí? Él produce tanto el querer como el hacer en tu vida, por un lado, pero también los creyentes verdaderos, ¿sí? Han sido dotados de todo lo necesario para su crecimiento, como estudiábamos 2 de Pedro. Es decir, tú tienes que esforzarte, tienes que dedicarte, tú tienes que poner prioridades en tu vida, tú tienes que cooperar para tu santificación. O sea, aquí las cosas no son por ósmosis, no son porque, ay, Dios hizo ese milagro en mi vida, o pastor, ore para que yo tenga más ganas de orar o de leer la Biblia. No, aquí no hay misticismo, mis hermanos. Si no hay disciplina, si no hay intencionalidad con nosotros mismos, entonces no va a haber crecimiento, no va a haber madurez. Y si no hay madurez, no hay crecimiento, vas a ser llevado fácilmente por las corrientes de este mundo, te vas a adaptar fácilmente al sistema de este mundo, al pensamiento de este siglo, vas a estar guiado por tus propias necesidades y ambiciones temporales, te vas a olvidar de lo eterno, tu mirada va a estar en las cosas de esta tierra y por las cosas de este mundo vas a sacrificarte, vas a tomar decisiones aún que puedan llevarte a alejarte del Señor y perder esos beneficios maravillosos que tenemos en Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, miren, todo tiene una conexión preciosa y vemos como la Biblia tiene esos hilos de conexión maravillosos, donde no podemos nosotros quitar un versículo, aislar un versículo y sacar todo del contexto. ¿Sí? Es algo muy precioso. Ahora, para ir terminando, mis hermanos, en esta noche, aquí no me voy a demorar. El punto 2 era lo más importante, pero vamos a mirar el resultado, ¿ok? El resultado como último punto. ¿Qué es lo que nos muestra Pablo? Dice, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Ok? Bueno, esta parte, antes de empezar, esta parte del versículo, en muchas traducciones lo han traducido de una manera equivocada. Aún nosotros, por leer esas traducciones,
lo hemos interpretado de una manera incorrecta esta parte del versículo, ¿sí? Pero vamos a darnos cuenta que no es como nosotros pensamos o creemos lo que Pablo está diciendo, ¿ok? Y me gusta la Biblia de las Américas porque lo define de una manera muy correcta, porque noten cómo pone 2 puntos, miren, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, 2 puntos. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nosotros, o en lo personal, yo unía ese versículo y pensaba de la siguiente manera: para comprobar la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí? Entonces, esa era una mala traducción, ¿sí? Que bueno, o sea, lamentablemente creo que la Reina Valera lo traduce de esa manera. Entonces uno entiende que lo bueno, lo aceptable y lo perfecto es la voluntad de Dios, pero no es así. Vamos a darnos cuenta que no es así, sino que nosotros debemos hacer lo que es bueno, aceptable y perfecto delante de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces yo quiero simplemente mencionar esto porque nosotros necesitamos tener muy en cuenta lo que vamos a mostrar ahorita. ¿Ok? Entonces, esta parte del versículo demuestra que para discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas, los creyentes no pueden depender meramente de su propia conciencia, intuición o emociones, ¿ok? Sino que necesitamos una y otra vez constantemente venir a la Escritura para recibir la instrucción del Espíritu Santo. Vuelvo y te repito, aquí no depende de nuestra conciencia, intuición o emociones. Necesitamos constantemente renovar nuestra mente en las Escrituras, siendo transformados constantemente por el poder del Espíritu en nuestras vidas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de verificar, de comprobar, de discernir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Ok? Ahora, estas palabras que acabamos de mencionar aquí nos están indicando que lo que Dios quiere es que sus hijos sean y hagan lo que ante sus ojos es bueno, agradable y perfecto. ¿Ok? Vuelvo y te repito, no, lo bueno, agradable y perfecto no se está refiriendo a la voluntad de Dios. No son las características en este sentido, o Pablo no está dando unas características de la voluntad de Dios. ¿Sí me hago entender, mis hermanos? Yo quiero que me presten mucha atención, por favor. ¿Sí? Pablo no está dando características a la voluntad de Dios, sino lo que Pablo está haciendo es que el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe hacer lo que es bueno, lo que es agradable o aceptable y lo que es perfecto delante de Dios. ¿Ok? Porque nosotros, al ser transformados, al ser cambiados, al renovar nuestra mente en las Escrituras, vamos a saber discernir la voluntad de Dios. Y obviamente la voluntad de Dios es buena, es perfecta, sí. Pero aquí en este versículo Pablo no está diciendo eso, ¿sí? No está dando características a la voluntad de Dios, sino lo que Pablo está haciendo aquí es que nosotros debemos hacer lo bueno, lo aceptable y lo perfecto delante del Señor, ¿ok? Nosotros debemos hacer esto delante de Dios. Muy bien, entonces, ¿cuál es el contenido de esa voluntad? ¿Sí? En otras palabras, ¿qué es lo que Dios desea que seamos y hagamos? La respuesta es lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos delante de Dios. Esa es su voluntad para nuestras vidas.
¿Ok? Ahora, para Pablo era muy necesario añadir estas palabras. Es como si él les estuviera diciendo a los romanos que lo que vale ante Dios no es cuán importantes ellos son o se consideran ser, o cuán carismáticos o cuán fuertes son, sino más bien cuán agradecidos están del Señor y cuánto de verdad aman al Señor. Eso es lo que importa aquí. ¿Sí? Eso es lo que vale la pena. No cuántas cosas tú puedes hacer o lo que tú eres en cierta manera. Porque tú te puedes jactar de tus dones y tus talentos y decir, yo soy un buen cristiano, yo amo a Dios, yo hago esto, yo hago lo otro, yo he predicado el Evangelio, yo he ganado muchas almas para el Señor. Aquí no se trata de eso. Aquí no se trata de lo que nosotros hemos hecho. Aquí se trata de lo que en verdad, ¿sí? Dios demanda de nuestras vidas. ¿Ok? Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Lo que importa aquí es cuán obedientes son al mandamiento que se le ha dado a cada uno de nosotros de manera particular. ¿Cuál es ese gran mandamiento? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Totalmente contrario la vida de una persona que no conoce al Señor. Totalmente contrario la vida de una persona que ama más al mundo, como dice Primera de Juan. Con esto voy a terminar. 2:15. Totalmente contrario, ¿verdad?, a lo que una persona ama en su corazón. No améis al mundo, dice Juan, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Totalmente contrario a lo que dice Santiago, ¿verdad? Por ejemplo, Santiago 4:4, miren. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Las escrituras son claras. Hemos visto, mis amados hermanos, que como creyentes necesitamos resistir el sistema de este mundo. ¿Cómo lo podemos hacer? Siendo transformados cada día por medio de la renovación de nuestro entendimiento en su palabra. Presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables delante del Señor cada día. Vivir de acuerdo a su palabra y hacer lo que es bueno, lo perfecto y lo agradable delante de sus ojos. Esa es la manera en cómo tú y yo podemos resistir a este mundo. La manera en cómo tú y yo podemos batallar con este sistema tan perverso, tan diabólico, tan horrible como es este mundo. Así que, mis amados hermanos, esa es nuestra responsabilidad como miembros de una iglesia. Amén.
Nuestra responsabilidad como miembros no es simplemente ir a hacer un aseo a la iglesia, no es simplemente ofrendar, no es simplemente, qué sé yo, asistir regularmente a una iglesia. No, es un compromiso mucho más amplio, mucho más grande, mucho más profundo. Tiene que ver realmente con una vida piadosa, que ame al Señor, que esté dispuesto a entregar su vida como un sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. A ser transformado, a ser cambiado, a ser renovado cada día, constantemente, minuto tras minuto, todos los días, mis hermanos. ¿Cómo podemos hacer eso? Siempre. Sujei Michelén dice, comiendo las Escrituras, llenándote de las Escrituras, viviendo en las Escrituras. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestras vidas. Es la única manera como nosotros podemos ser transformados y no permitir que este mundo nos envuelva, nos lleve, ¿sí?, a ser seducidos y engañados por las mentiras que Satanás ha puesto en medio de este siglo perverso y siglo malo. Amén. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que hemos estudiado en esta noche. ¿Algún comentario? Mis hermanos, no se queden callados. Algo que no haya quedado claro. ¿Qué dicen? No, Oscarito, sí me quedó claro, sino que se me venía a la mente como cuando a veces toman el texto fuera de contexto, cuando Pablo dice no os amoldéis al mundo, porque hay congregaciones que son demasiado, ¿cómo podría decir? Legalistas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener el equilibrio que el Señor nos manda a tener, ¿no? O sea, no somos el mundo, no nos tenemos que amoldar al mundo, pero vivimos en un mundo en el que debemos reflejar lo que somos. Sí, eso es un muy buen punto. Es un muy buen punto porque sí, podemos caer en un lado legalista donde, como yo les decía en el anterior, hace 15 días, donde podemos decir, no, somos cristianos, entonces no tenemos que salir a la calle porque si vamos a salir a la calle nos vamos a contaminar. Y como algunos movimientos, algunas sectas tomaban esto de manera literal y simplemente hacían o llevaban a sus miembros de este movimiento, se iban a un lado apartado donde no había ciudad, donde no había nada y hacían sus comunidades ahí. Hasta el día de hoy existe estas sectas, ¿sí?, donde tienen esa idea, ¿verdad?, equivocada, de que si tú estás en el mundo o estás en una ciudad, eso te va a contaminar, pero de eso no se trata. Por eso el Señor es muy claro en Juan 17. El Señor dice, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno, ¿sí? Pero por otro lado también podemos caer en el antinomianismo, ¿sí? En de decir, no, yo soy libre en Cristo y yo puedo hacer con mi vida lo que sea y puedo vivir como yo quiera, puedo ver lo que sea en la televisión o puedo estar todo el tiempo en las redes sociales viendo cosas horribles. Finalmente tengo la libertad en Cristo. Entonces son dos posiciones muy, antibíblicas e incorrectas y pecaminosas. Por un lado podemos decir, no, todo me va a contaminar, todo me va a afectar, pero por otro lado podemos caer en el libertinaje, decir, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Finalmente yo sé cómo tengo mi relación con Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces esa no es la manera, porque aquí no se trata de mis pensamientos y de tus pensamientos. Se trata de lo que Cristo nos ha dejado en su palabra. ¿Cómo debemos vivir en este mundo?
como tú dices, debemos ser luz y sal. Y eso es lo que vamos a ver el próximo tema, ¿sí? Vamos a resistir al mundo en el sentido de no amoldearnos al sistema de este mundo, pero estamos en este mundo y vamos a llevar el evangelio a este mundo con nuestro testimonio, con nuestra vida, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero eso es un buen punto. Debemos tener un equilibrio bíblico con respecto a eso. ¿Ok? Gracias, Ali, por tu comentario. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, mis hermanos, para ir terminando en esta noche. Yo tengo una pregunta. Sí, Jimito. Dentro en la parte que nosotros leíamos en el punto 2, ¿qué debo hacer? Y que decías que es un mandamiento pasivo. Nos decías que ese versículo hablaba de 3 partes, ¿no? El tiempo presente, el verbo que se utiliza en esta voz pasiva y el verbo tiene un modo imperativo, ¿no? Por ejemplo, como una voz pasiva, tú decías que es una obra del Espíritu Santo, que el cristiano no debería hacer nada porque es una obra del Espíritu Santo. Pero en el momento que nos decías del modo imperativo, nos decías en cambio que sí teníamos que hacer algo de nuestra parte. O sea, si algo que debemos hacer, o sea, sería, por ejemplo, en el momento de leer las Escrituras, o sea, sería que debemos poner de parte nuestra para leer las Escrituras. ¿A eso te referías? Sí, claro. Sí, Jimito. En el aspecto pasivo, como Pablo lo menciona, habla acerca de que el Espíritu Santo es, en el sentido de que el Espíritu Santo es el que obra en tu vida, es el que transforma, es el que tiene el poder para cambiar, ¿ok? Él tiene el poder para transformar tu vida y llevarte de gloria en gloria como a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, como 1 Corintios dice, ¿sí? En ese sentido, nosotros somos pasivos porque en tus propias fuerzas es imposible que tú puedas llegar a ser semejante a Cristo, ¿verdad? Es imposible. Es el Espíritu Santo que obra a través de su palabra de conformarte cada vez más a la imagen de Cristo. Pero por otro lado, en el otro sentido que Pablo utiliza es en el hecho de que yo tengo que ser intencional, como tú dices, por ejemplo, en buscar, ¿sí?, las Escrituras, porque el Espíritu Santo no te va a mover o no te va a decir, mira, Jimmy, hoy es hora de leer la Biblia, ¿sí? Obviamente el Espíritu Santo está atrás de nosotros obrando y poniendo el querer como el hacer, pero si nosotros no nos disciplinamos, si nosotros preferimos ver, por ejemplo, televisión a leer la Biblia, entonces nuestra carne es débil, como el Señor lo dijo. Y vamos a preferir ver televisión en vez de estudiar las Escrituras. ¿Sí me hago entender? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos tener nuestra parte, cooperar en nuestra santificación. ¿Ok? Ahora, con eso no estoy diciendo que es pecado ver televisión, ¿sí? Sino que debe haber prioridades en nuestra vida. Nuestra prioridad debe ser el estudio de su palabra, debe estar meditar en su palabra y claro, hay tiempo para todo, hay tiempo para distraernos sanamente, ¿sí? Con una limpia conciencia delante del Señor. Pero si la televisión o si las redes sociales o si el entretenimiento o las cosas de este mundo abarcan todo el tiempo, toda nuestra atención, todo lo que nosotros somos, y no dedicamos ni siquiera 1 minuto o 15 minutos para estudiar las Escrituras, ahí sí ya estamos en un grave problema. Por eso necesitamos autodisciplinarnos, necesitamos ser intencionales con nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, en esos dos sentidos, Pablo está hablando. Y por eso yo les decía, es a veces asombroso, increíble como Pablo utiliza el lenguaje de esa manera. Es muy, muy complejo, realmente. Muy complejo las palabras que utiliza Pablo. A diferencia de Juan o de los evangelios, Pablo tenía una manera de escribir realmente muy difícil, ¿sí?
por esas dos posiciones que aparentemente se contradicen, pero que si las vemos en el contexto general de las Escrituras, tenemos mucha más claridad de que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, transformándonos, pero que, por otro lado, nosotros debemos ser intencionales en crecer, ¿sí? Y en madurar. ¿Sí, Jimito? Muchas gracias por tu pregunta.